Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Craft2You. Hoy vamos a ver la segunda y última parte del tutorial para hacer nuestro álbum scrapbook mediano. El final de la construcción, creación de la portada y decoración. Y sin más, vamos allá. Empezamos creando la tarjeta pop-up que colocaremos en el bolsillo que hicimos al final del vídeo anterior. Estas líneas moradas serán los dobleces que haremos de esta forma. Fíjate bien en los cuartos que vamos a pegar para que la tarjeta funcione correctamente. Comprueba cómo se encaja antes de pegar definitivamente. Vamos a pegarlo con la punta en la señal central que marcamos antes en la base, bien alineado con los lados. Ya solo falta decorar el exterior a tu gusto. Ahora vamos con las tarjetas que pondremos en las páginas que hemos dejado huecas. Haremos estas pestañas de 1 por 3 centímetros para manejarlas.
Doblamos por la mitad de estas cartulinas, redondeamos las esquinas y antes de pegar, marcamos medio centímetro a cada lado del centro para guiarnos. Y dejar ese medio centímetro extra en las pestañas. Decoramos con pequeños círculos y listo. Las ponemos en su lugar cuando terminemos. Vamos con el cartón de la portada. La separación de estas piezas debe ser el doble de ancho que el cartón usado, por lo que yo hice esta herramienta con sobrantes del mismo cartón y los uno con cinta adhesiva de este modo, para guiarme al pegarlos. También podemos usar un cartón recto o una regla para asegurarnos durante el pegado de que todo queda bien recto y alineado. Debe haber un borde exterior de unos 2-2,5 centímetros en la cartulina para no tener problemas de pegada. Al contrario que con los bolsillos, en las esquinas debemos dejar un poco de espacio extra como este para que queden protegidas. Usaremos cinta doble cara o pegamento. Hacemos pequeños cortes y lo pegamos como estamos viendo, antes que el resto de los bordes, que lo asegurarán. Prefiero usar ambos, cinta y pegamento, para que sea más duradero. Si como yo hacéis un lado diagonal, hacemos un pequeño doblez para calcular el corte y pegamos de esta forma los bordes dejándolos bien cubiertos.
La espina se trata de la parte donde pegaremos las páginas. Puede parecer complicada, pero es muy sencilla. Marcamos estos dobleces y al doblar, las porciones de 1 centímetro deben quedar hacia arriba. Al ver el resultado del doblaje, lo verás mucho más claro. Una vez pegados, recortamos unos milímetros los lados para el mejor encaje de las páginas. Presionamos los pliegues en toda dirección varias veces para mejorar la movilidad. Antes de cubrir el interior, vamos a hacer la primera parte del cierre del álbum con lazo. Lo colocamos a unos 4,5 centímetros de la base. Con silicona fría y cinta adhesiva para que se seque. Así como un trozo de cartulina. Y cubrimos el interior. Al pegar, marcamos bien los pliegues, con cuidado porque puede estropear el pegado, para que la movilidad posterior sea buena.
En la decoración exterior puedes usar los colores y decoraciones que quieras. Yo en la contraportada voy a usar estos 3 tipos de papel scrap en vez de uno solo. Puedes usar una lámina como la de la portada. Se podría usar una grande en todo el exterior, pero recomiendo que al menos los cantos sean separados como estos, ya que al abrir y cerrar se dobla y una sola lámina lisa se estropearía. Antes de pegar este lateral, colocaremos la segunda parte del cierre del álbum. Igual, a unos 4,5 centímetros de la base, hacemos un pequeño corte del ancho del lazo. Lo introducimos y pegamos como hicimos antes, colocándolo en su lugar. Pasamos a la creación del interior, en la primera página con los archivadores. Hacemos 2 solapas a un lado y una al otro para repartir el grosor. Esta cartulina no solo la colocamos por decoración, también para hacer que los bordes que se manejan sean más resistentes.
Antes de pegar el papel scrap interior, calcula que va a encajar bien. Con estos dobleces comprueba con atención que los lados están bien alineados o la cascada no funcionará bien. A partir de la segunda lámina, pega dejando 1 milímetro arriba, que nunca se solape con la siguiente línea para un buen funcionamiento. Pega esta línea al borde de la última lámina. Corta el sobrante para que ajuste como tú quieres. Y decora la zona del tirador, para el que yo usaré un lazo. Puedes usar un cordel o un cartón también. Al pegar, asegúrate que solo pegas los extremos, para que se mueva bien, y deja secar antes de tirar, o hazlo con mucho cuidado. Mientras, decora.
Tras la solapa pondré un bolsillo y un marcapáginas. Si quieres ver cómo hacer algunos diferentes, déjamelo en los comentarios. Para el canto usaremos solo decoración. Si pones demasiado relieve podría chocar con las páginas y estropear el álbum. Ahora vamos a pegar las páginas. Colocamos cinta doble cara, pegamento o ambos. Y vamos colocando cada página, asegurando para que se fijen. Y una vez seca, presionamos los dobleces a cada lado antes de pegar la siguiente. Vamos a terminar con el lazo. Lo cerramos, cortamos el sobrante y con cuidado quemamos los bordes para evitar que se deshilachen. Y con esto pasamos a decorar el exterior a tu propio gusto, usando todos los motivos que quieras. No hay una forma definida, solo que te guste. Y listo, con esto completamos nuestro álbum Scrapbook. Espero que lo hayas disfrutado. Si es así, por favor dale a me gusta y dime qué tal te ha ido en los comentarios. O sugiéreme qué te apetecería ver. Comparte con tus conocidos y no olvides suscribirte para no perderte nuevas ideas. Gracias por visitar Craft2You y espero volver a verte muy pronto.